Hermanos, en esta mañana continuamos con nuestra serie de mensajes sobre la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Filipos. En esta ocasión estamos en el capítulo número 3, verso 17 hasta el capítulo 4, verso 1, pasaje que tuvimos como lectura devocional. El mensaje de esta mañana lo hemos titulado "Es un mundo loco, malo y triste, pero 3 puntos suspensivos". Oremos. Padre, gracias por la oportunidad de traer tu palabra en esta hora. En tus manos poderosas nos ponemos y reconocemos nuestra incapacidad humana. Pedimos, Señor, que a través de tu Espíritu hables a tu pueblo en esta hora que ha venido a escuchar palabra tuya. Señor, confiamos en ti, dependemos en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Realmente los cristianos somos raros, ¿verdad? El cristiano es un tipo raro, tenemos que admitirlo. Somos terrícolas, vivimos en la tierra, aunque la Biblia dice que somos ciudadanos del cielo. Este mundo puede no ser nuestro hogar, sin embargo, es nuestra residencia. Más aún, tenemos que vivir en el mundo, pero no debemos ser del mundo, como enseñó nuestro Señor Jesucristo. Y como todos sabemos, el gozo es un distintivo del cristiano. Nos conocemos ante aquellos que no conocen a Dios por ser un pueblo de gozo, algo que ellos no tienen. Y por eso estamos llamados nosotros a expresarlo. Estamos llamados a mostrarle al mundo que vale la pena ser cristiano, que vale la pena seguir a Jesucristo, que Él es vida y vida abundante. Tenemos que expresar el gozo, aunque estemos rodeados de toda forma de error y de maldad. Honestamente puede ser un poco confuso, como dijo Tozer, señaló él de esta manera bien gráfica y dijo: un verdadero cristiano es un tipo raro. Tenemos que admitirlo. Siente un supremo amor por uno a quien jamás ha visto. Habla familiarmente cada día con alguien que no puede ver. Espera ir al cielo por la virtud de otro. Se vacía a sí mismo a fin de que lo llenen. Admite que está equivocado para que lo declaren justo. Baja a fin de subir. Es más fuerte cuando más débil sea. Más rico cuando es pobre. Y más feliz cuando peor se siente. Muere para poder vivir. Abandona a fin de poseer. Regala para guardar. Ve lo invisible. Oye lo inaudible y conoce aquello que sobrepasa todo entendimiento. Sin embargo, el Señor nos ha dejado en este mundo, aun cuando seamos considerados personas extrañas. Estamos aquí con una misión, con una tarea sagrada que cumplir. Y el Señor nos ha dado una estrategia, o mejor dicho, Él ha manifestado una estrategia. La extraña estrategia del Señor para con su pueblo. A la luz de todo lo que hemos estado diciendo, ¿no parece extraño que Dios no nos proporcione una vía rápida de escape hacia el cielo cuando nos convertimos? ¿Qué estrategia extraña puede tener el Señor en mente al dejar que tanta gente destinada al cielo se quede atascada en esta tierra endemoniada? Bueno, la respuesta merece la pena buscarse. Y no conozco fuente más calificada para hablar al respecto que nuestro Señor Jesucristo. Al examinar sus palabras dirigidas a sus discípulos antes de morir en la cruz, encontramos 3 declaraciones definitivas que explican qué podemos esperar cuando nos dejan en la tierra.
que explican en cierta forma la razón por la que usted y yo nos hemos quedado en esta tierra, o mejor dicho, el Señor nos ha dejado aquí. El propósito que Dios tiene para aquellos que le llegan a conocer a través de la fe no es simplemente que tengamos vida eterna. No es sencillamente que nuestro destino se convierta en el cielo después de haber estado sentenciados al infierno. El Señor tiene un plan y un propósito con nosotros mientras estemos acá. Si solamente fuera que estuviéramos en el cielo después de conocer a Jesucristo, volaríamos rápidamente y estaríamos con Él allá, ¿verdad? Pero nos ha dejado aquí. Y hay 3 declaraciones que quiero compartirles que forman parte de las enseñanzas de Jesucristo y que nos hablan de su extraña estrategia, pero no por ser extraña deja de ser divina. Primero, podemos tener paz interior en medio de la presión y el dolor externos. La palabra del Señor nos dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, verso 1 y verso 2. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de la sinagoga y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Luego en el verso 13 sigue el Señor diciendo: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y ahora, un poco más adelante, en el mismo capítulo, pero en el verso 33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Habla de persecución, habla de presión, tribulación, habla de su asistencia al cristiano a través de la persona del Espíritu Santo. Pero también dice: os he hablado para que en mí tengáis paz. En medio de esas circunstancias, sin importar lo adversa que sean, podemos tener paz. En el mundo, dijo el Señor, tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Palabras realistas, verdades gloriosas, nos abren los ojos a la realidad que nos espera o en la cual nos podemos encontrar. Pero junto con eso nos da su maravillosa promesa de que estará con nosotros derramando sobre nuestras vidas su bendita paz. Estas palabras explican bien claro lo que es la vida sin una cómoda zona acolchada. El Señor nos advierte y nos dice que no estaremos protegidos de los golpes de la vida. Vendrán. Los cristianos no están protegidos de forma sobrenatural de los golpes, maldiciones, horrores, dolores y padecimientos de vivir en este globo. Usted y yo, por ser cristianos, no estamos exentos del sufrimiento y el dolor. Podemos sufrir reveses económicos. Pueden abusar de nosotros, maltratarnos, descuidarnos y abandonar los cónyuges insensibles. Entonces, ¿cómo se puede esperar que estemos gozosos a diferencia de las personas que nos rodean? Porque Él prometió que en medio de esas circunstancias, muy adentro, nos daría paz, una inexplicable e ilógica paz interior. Como dice Pablo, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Podemos tener paz interior en medio de la presión y el dolor externo. Hemos sido apartados por el poder divino, pero no podemos llevar una vida aislada. En el Evangelio de Juan, ahora en el capítulo 15, verso del 11 al 15, dice la palabra: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos.
vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Aquí el Señor está orando, pidiendo al Padre que no nos saque de entre los desperdicios terrenales, todo el escombro que a diario se apila alrededor de este viejo planeta maldecido por el pecado. Entonces, ¿cómo puede alguno de nosotros regocijarse? Porque Él nos ha apartado. El fuego de la pasión desatada puede rugir alrededor de nosotros, pero Él nos da el poder de su escudo protector para sacarnos fuera de la contaminación. Estamos en el mundo, pero hemos sido apartados para Él, porque le hemos conocido y hemos comenzado una nueva vida. Dice la palabra que somos nueva criatura después de haber experimentado lo que dice Juan 3. Hemos nacido de nuevo. Eso dice la Biblia. Y yo lo creo, y creo que todo hijo de Dios debe creerlo. Hemos nacido de nuevo. Y eso implica una nueva vida. El Señor nos ha regenerado espiritualmente. Nos ha dado un corazón de carne mientras teníamos un corazón de piedra. Nos ha dado vida mientras estábamos muertos. Y entonces, aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Tenemos una visión diferente de la vida. Pensamos diferente en todas las cosas en comparación como piensa el mundo. Porque ahora usted y yo tenemos la mente de Cristo. Y esa mente de Cristo se va nutriendo cada día a través de la palabra. Y es entonces cuando comenzamos a decir, ya no me interesa lo que otros digan o puedan o piensen. Ahora mi responsabilidad, mi prioridad es escuchar lo que Dios me dice a través de la Biblia. Eso es lo que yo llamo tener una mentalidad bíblica. Eso es lo que es convertir nuestra sangre en biblina, como decía Spurgeon. Tenemos que estar tan metidos en la palabra que nosotros aprendamos a pensar de la manera que Dios piensa, conociendo lo que la Biblia enseña. Pero esto se hace difícil, sobre todo cuando usted tiene un gran desinterés por la Biblia. Sobre todo cuando no viene a estudiar la palabra. Sobre todo cuando no abre este libro para descubrir los tesoros maravillosos. Cuando no dedica diariamente un tiempo a ver lo que Dios tiene que decirle. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. En tercer lugar, el Señor nos enseña que podemos ser únicos, pero debemos estar unidos. A Dios le complacen nuestras diferencias. Honestamente, entre nosotros no hay dos personas iguales. Así que cada persona es capaz de alcanzar su esfera de influencia. Cada uno de nosotros somos singulares, únicos. Y el Señor nos ha dado dones diferentes. Los dones que yo tengo no son iguales que los suyos, ni los suyos iguales que los míos. Porque el Señor capacita a cada uno según la tarea que Dios quiere cumplir a través de esa persona. Según el propósito que Dios tiene para ese hijo suyo. Como decía la maestra de la escuela dominical en la clase que estaba, Dios tenía un plan para Abraham. Pero eso no significa que Dios tenía un plan solo para Abraham. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y puedo asegurarle de parte de Dios que ese plan no es precisamente que usted venga aquí los domingos y pase una hora o dos y se vaya para su casa y viva como le dé la gana. Dios quiere que usted haga más cosas para Él. Dios quiere que usted se convierta en un instrumento para ganar a otros. Por eso Él nos dice, tenemos que estar unidos porque nuestra fuerza radica en nuestra unidad. La palabra de Dios dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, versos 16 y 17,
no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Usted entendió eso? Yo estoy hablando a cristianos. Si usted es cristiano, pienso que no pasará trabajo para entenderlo. Ahora, si usted no ama al Señor ni a Dios, entonces ahí estará el problema. El Señor lo dijo en Juan 17, 16, no son del mundo. Usted no es del mundo si es un hijo de Dios. El Señor lo dijo, yo tampoco soy del mundo. Santifícalos, apártalos. Santifícalos en tu verdad. ¿Cuál es la verdad? Tu palabra es verdad. A medida que avanzo más en los caminos del Señor, me doy cuenta que tratar de convencer a alguien de algo es totalmente imposible. Y sobre todo cuando estamos hablando de cuestiones espirituales, porque yo no soy el Espíritu Santo, ni usted tampoco. Pero cada día he tratado y trato de que sea Dios quien nos convenza. Por eso hay que apegarse a la palabra. Porque cuando usted se ofende con algo que Dios dice, es un problema suyo con Dios. Por eso, si se habrá dado cuenta, cada día trato de usar la mayor cantidad de versos de la Biblia. Por si usted se ofende con lo que estoy diciendo, estaré en paz absoluta, porque no se ofende conmigo, se está ofendiendo con Dios. Y yo puedo equivocarme, pero Dios no se equivoca. Los seres humanos podemos muchas veces envolver las mentiras con excusas, pero el Señor es veraz. Yo soy la verdad. Tu palabra es verdad. Juan 17, verso 21, para que todos sean uno. Ahora Cristo está orando por la unidad de la iglesia, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. No es que tenemos que pensar igual en todas las cosas, pero tenemos que tener la misma visión en cuanto a la verdad de la palabra y estar unidos en un mismo propósito, porque nuestra unidad es un testimonio al mundo. El Señor lo dijo bien claro en ese verso 21, que sean uno para que el mundo crea que tú me enviaste. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de dones, pero el Señor es el mismo. Cuando un ministerio está llevando adelante una tarea, no es tarea de ese ministerio, es tarea de la iglesia. Todos somos un cuerpo en Cristo, dice la Biblia, y miembros los unos de los otros. Versos 23, y yo en ellos, y tú también en mí, para que sean perfectos en unidad. Y vuelve a decir, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Miren cuán importante es nuestra unidad como creyentes. Es un poderoso testimonio a un mundo que no conoce a Dios, porque pueden ver por primera vez que no hay facciones, no hay pandillas, no hay hombres y mujeres que se atacan a unos a otros de manera despiadada. Podemos disentir, pero estamos unidos en una persona y en la revelación del Dios vivo que es la Biblia. La idea es esta, que ellos, los cristianos que el Señor les habló en aquel momento, y nosotros que se nos ha dejado en la tierra, podamos unirnos siendo una poderosa fuerza para el bien en una sociedad que cada día se debilita más por la independencia y el aislamiento. Cada día son mayores las fosas, como en aquellos antiguos castillos que rodeados estaban por la fosa con leones o con agua, ¿verdad?, para que el enemigo no pudiera entrar. La sociedad cada día se hace más independiente, el hombre, y se aísla más unos de otros. Frente a esta triste realidad, Jesús dice lo contrario. Ustedes, como hijos míos, tienen que andar unidos. Cuando los del mundo, que no tienen sentido del propósito eterno, miran a la iglesia y ven esa fuerza poderosa, ese frente unificado, se darán cuenta de su propio vacío y dirán, ellos tienen algo que yo no tengo.
y tratarán de averiguar cuál es la diferencia. Qué tremenda estrategia la del Señor. Mayor razón para que la familia eterna de Cristo permanezca gozosa bajo la autoridad de su majestad, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Honestamente, hermanos, nuestro mundo puede ser un mundo trastornado, loco, malo, triste, vacío por completo, hablando espiritualmente, pero es imposible de alcanzar. ¿Es este mundo imposible de ganar? Nada de eso. Dejemos de pensar de esa manera. Miren, y aquí está esta importante pregunta. ¿Es fácil dejar de ver a una persona que tiene paz cuando uno está crispado por el pánico o el temor? No es fácil, ¿verdad? Cuando uno tiene temor, cuando uno está aterrorizado y ves a alguien en paz y en calma, su vida no deja de atraerte. Y si uno se siente interiormente débil, ¿no le pica acaso la curiosidad de ver a alguien que parece resistente y apartado? Repito, puede ser una estrategia extraña, pero es ingeniosa, sabia, porque es divina. Esa es la estrategia del Señor. Si puedo resumirle todo lo que he dicho hasta aquí, es que el Señor nos ha dejado aquí con un propósito. Y ese propósito es que usted y yo ejerzamos influencia en un mundo espiritualmente en crisis, pero aquí Él nos ha puesto para ahora, este momento. Dejemos de jugar a un cristianismo de madriguera, como las ratas van a sus cuevas y allí se sienten cómodas. El Señor repitió muchas veces, bueno, lo dijo en palabras precisas y después a través de las epístolas, en el libro de los Hechos, en ejemplo de la iglesia primitiva. Hay que salir al mundo, hay que ejercer influencia. Para eso Él nos ha puesto. Ahora, después de haber repasado las palabras del Señor, quiero que consideremos algunas órdenes de marcha que Él nos ha dado a los cristianos. Y al pensar en esas órdenes de marcha, estamos regresando a la carta escrita por el apóstol Pablo a sus amigos de Filipos. Él quería que ellos supieran cómo llevar a cabo su obra. Y Él quiere que nosotros sepamos cómo llevar a cabo su obra. Él les dice: para mí vivir es Cristo. Y para hacer esto, un cristiano tiene que marchar al ritmo del tambor de Jesucristo. Y eso es precisamente lo que nos dice Filipenses en el capítulo 3, los versos del 17 hasta el capítulo 4, verso 1. Y aquí encuentro 4 orientaciones útiles en cuanto a cómo hacer que nuestra vida cuente. Porque para eso el Señor nos ha puesto. Para que nuestra vida cuente, para que hagamos la diferencia, para que marquemos al mundo allí con el Evangelio. Número 1, necesitamos ejemplos que seguir. Dice la palabra en Filipenses capítulo 3, verso 17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Lo malo del caso es que el nuestro es un arduo y largo viaje que a veces se torna aburrido a través de un universo podrido. Y observa, es una caminata, realmente no es una carrera. Lo bueno del asunto es que no estamos solos en esta ardua peregrinación. Lo que significa es que algunos de los que viajan con nosotros serán excelentes modelos. Y aquí dice el apóstol Pablo: imitémoslo. Necesitamos ejemplos que seguir.
Me gusta que mientras Pablo invitaba a los creyentes a imitarlo, él reconocía que había otros que no eran dignos de imitar. Y este es un buen momento para hacer una aclaración oportuna, para recordar que ninguna persona en esta tierra debe ser nuestra única fuente de instrucción o nuestro único objeto de admiración. Cuando esto sucede, nosotros estamos adquiriendo una visión de túnel y nos estamos acercando peligrosamente a la idolatría de un individuo. Aquí Pablo nos dice que sigamos el ejemplo de otros, pero él nos dice que nos fijemos solamente en una persona, sin importar cuán devota o dotada sea esa persona. La palabra nos dice, Pablo nos llama a imitar el ejemplo de otros. ¿Qué buscamos cuando procuramos hallar ejemplos que seguir? Bueno, me gusta la lista de cosas que Pablo le envía a Timoteo. En la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, verso del 10 al 12, segunda a Timoteo, capítulo 3, verso del 10 al 12, si por favor alguien lo tiene ahí, que, bueno, ya lo tengo ya. Segunda a Timoteo, capítulo 3, del 10 al 12, dice la palabra de Dios: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Allí Pablo presenta algunas cosas de lo que había sido su ejemplo para Timoteo. Y no olvides nunca que aquellos a quienes imitamos tienen que ser diligentemente imitadores del mismo Cristo. Él sigue siendo el mentor principal. Por eso podemos leer en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, verso 1, donde dice el apóstol Pablo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. O sea, Pablo se presenta como un modelo. Y aquí en Filipenses él dice que él no es el único modelo. Y habla de él como modelo a imitar en la medida en que él también está imitando a Cristo Jesús. Pero antes de abandonar el tema sobre los modelos que vamos a seguir, porque repito, en este andar, en este peregrinaje, en medio de un mundo corrupto, junto a nosotros hay personas entregadas que aman al Señor, que son ejemplos dignos de imitar. Pero antes de que usted decida buscar a alguien como un modelo a seguir, permíteme darte unas pocas indicaciones prácticas en cuanto a cómo escoger tus modelos. En primer lugar, tómate tiempo. Eso lleva tiempo. Tiempo para escoger a tus mentores, para observar a tu maestro en cierta manera como discípulo. Estudia sus vidas privadas con cuidado. Pasa tiempo con ellos regularmente. Miren, hay personas que públicamente se muestran como tremendos ejemplos y se ganan la admiración de otros, y hasta algunos llegan a suspirar diciendo: si yo pudiera ser como fulano, ¿verdad? Una buena impresión en público. Sin embargo, puede ocurrir que carezcan de cualidades espirituales sólidas en privado. Por eso, observa bien, no imites los malos ejemplos. Recuerda que en ti hay una naturaleza inclinada a eso, y los malos ejemplos son mucho más fáciles de imitar.
Y los malos ejemplos se pegan. Sobre todo si usted es una persona, no es una persona que tenga ya convicciones formadas. Si usted no es una persona que dice, yo pienso de esta manera porque yo sé lo que Dios quiere y por eso pienso de esta manera, estoy sobre la roca, nada ni nadie podrá moverme de esta manera de pensar porque es bíblica y es lo que a Dios le agrada. Quien piense de esa manera jamás será movido. Pero cuando usted no se ha formado convicciones, puede seguir malos ejemplos. Hay buenos ejemplos. Hay personas que se pasan la vida mirando lo negativo en otros. Sin embargo, cuando alguien hace algo positivo, no lo ven, no lo comentan, no lo reconocen. Solo tienen ojos para ver lo malo, para criticar lo malo en otros. Cuando uno se pone a ver lo positivo, y el ejemplo positivo, hay cristianos que son una barbaridad, que se llaman cristianos y viven como inconversos. Como he dicho otras veces, debajo de un brazo andan con la Biblia y debajo del otro tienen al diablo. Pero no todos los cristianos son iguales. Y aquí pongo el ejemplo. Hay pastores que son unos mentirosos y unos estafadores, pero no todos los pastores son iguales. Hay personas que hacen barbaridad, pero no todos son iguales. En el cuerpo de Cristo hay buenos ejemplos para imitar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. La primera enseñanza que encontramos aquí del apóstol Pablo es que él dice, necesitamos ejemplos a seguir. ¿Ya tienes tú algún modelo que admiras y respetas? No porque hable bonito, no porque sea una persona carismática desde el punto de vista humano, sino porque es un hombre o una mujer de Dios, porque ama a Dios con toda su fuerza y aunque no sea un individuo perfecto, trata de ser conformado a la imagen de Cristo. Toma ese modelo. No hagas de tu modelo Ricky Martin o Justin Bieber o cualquier otro idiota. Vaya, yo entiendo eso en el mundo. No tienen modelos para seguir, pero lo que no me cabe en mi cabeza es cristiano siguiendo a esos tipejos de modelos. Y yo digo, ¿qué pueden aprender de ellos? Solo cosas malas. Me voy a poner un arete porque aquel que canta y tiene multitudes que lo siguen anda con un arete. Yo me voy a poner un arete. O me voy a poner un tatuaje porque vi a alguien. Yo creo que la pregunta principal es, ¿qué pensaría Jesús de esto? Acuérdense, todos esos modelos que usted puede encontrar, positivos, espirituales, son modelos porque ellos siguen a Cristo Jesús. Pero pastor, yo no veo a Jesús. Yo no soy Pablo que un día en Damasco se encontró con Cristo. Él no se me aparece todos los días en mi cuarto para decirme lo que tengo que hacer. A mí tampoco. Pero lo veo todos los días a través de su palabra. Lo veo todos los días cuando Él responde las oraciones. Lo veo todos los días cuando tengo cargas tan pesadas que no puedo compartir con ningún ser humano. Y que estoy plenamente consciente que con el único que puedo compartirlo con el Señor. Y sé que Él escucha y Él responde. Y me prometió llevar la carga. Y no es que lo prometió, sino que lo cumple. Porque cuando ponemos nuestras cargas sobre Él, entonces experimentamos lo que Él dijo. Aquí está mi paz. Pablo nos dice en primer lugar, tomen ejemplos positivos. Segundo, vivimos entre muchos que son enemigos de la cruz. Muchos, dice Pablo, son enemigos. Filipenses 3, versos 18 y 19, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún os digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Aquí Pablo habla con toda firmeza. Pero yo no veo un hombre aquí dogmático. Él está comprometido con la verdad del Evangelio. Esa verdad que a veces duele. Pero está orgulloso. Está orgulloso Pablo del contraste que hay entre él y aquellos que él llama enemigos de la cruz de Cristo. No, no lo está. Fíjense que él declara, que lo dice
¿Cómo? Lo digo llorando. Si ustedes y yo alguna vez vamos a ocuparnos en contar a otros de cuánto gozo hay de conocer a Cristo Jesús, de cuánto gozo hay de seguir sus pasos, debemos admitir que la gente sin Cristo en sus vidas está perdida. Absoluta e innegablemente perdida. Si tienes un hermano carnal que no conoce a Cristo Jesús, es un enemigo de la cruz de Cristo y está perdido. ¿Enemigo? Sí, enemigo. ¿O qué se cree usted que éramos nosotros antes de conocer a Cristo? Dice la palabra, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y en otro pasaje dice, siendo aún enemigos, nos reconcilió. La gente sin Jesucristo está perdida. Si tienes un padre que no conoce el Evangelio, está perdido. ¿Y sabes lo que significa perdido? Bueno, te voy a ayudar un poco. Porque el apóstol Pablo nos presenta en estos versículos la descripción más clara y detallada de la persona que está perdida. Él dice en primer lugar que la persona perdida está destinada a la eterna condenación. Sí, al infierno. Esa es la palabra. Que no sea un sonido agradable al oído humano. Y por esa razón algunos predicadores han mutilado la Biblia y no hablan del infierno. Ese es el futuro de una persona sin Cristo. Ese es el futuro de aquel que no ha nacido de nuevo, aunque esté en esta iglesia o en cualquier otra iglesia, o ande con una Biblia, o se llame cristiano, o diga Dios te bendiga. Se lo he dicho a mis hijos y cada vez que tengo una oportunidad se lo recuerdo. Si ustedes no aman al Señor de manera personal, si no han tenido un encuentro con Jesucristo, de nada sirve que sean hijos de un pastor. Van a ir al infierno, no hay otra opción. Cristo es el camino. Una persona perdida está dominada por los sensuales. Cualquiera que esté en contacto con el mundo de los impíos sabe cuán actualizado está el consejo del apóstol Pablo. Un antiguo lema: come, bebe y regocíjate, es el que está hoy de moda. Come, bebe y regocíjate. La sensualidad es el combustible que enciende su fuego. O sea, dale riendas sueltas a tu cuerpo. Aseméjate más a las bestias que a Dios. Miren, si un animal tiene deseos de comer, come. Si tiene sed, va a tomar agua. Si un animal quiere tener sexo, lo hace. ¿Usted no ha visto los perros? No les importa que todo el mundo los esté mirando. Se dejan llevar allí por sus instintos animales. Pero es que ellos no piensan, ¿verdad? No tienen un espíritu, un alma como nosotros tenemos. Ahora, lo interesante de todo esto es que los seres humanos, con alma y espíritu, estemos actuando muchas veces como los animales, dejándonos llevar por los apetitos. Estar perdido significa dedicado a las cosas materiales, cualquier cosa que atrae a la persona perdida hacia las posesiones. Cosas que tienen etiquetas de precio, que son tangibles, que pueden poseerse y deben mantenerse. En las palabras del apóstol Pablo dice, solo piensan ¿en qué? En lo terrenal. Ahora, yo estoy hablando de esto y quiero aclarar que no es para que nosotros juzguemos a las personas que están sin Cristo. La cuestión es para que estemos conscientes de cuán perdidos están y que nuestra responsabilidad es convertirnos en embajadores de Cristo y darles el mensaje de reconciliación. Como dice el apóstol Pablo, os ruego, clámales, mendiga en el nombre del Señor que se arrepientan, pídeles que vengan a Cristo Jesús, derrama lágrimas llamándoles a la salvación. Porque quiero decirles que no hay otra oportunidad para aquellos que están sin Jesucristo. Ahora, cuando un individuo así, perdido, enemigo de la cruz de Cristo, ve a alguien brillar de una manera distinta, indudablemente que será atraído. Porque nuestro mundo puede ser un mundo loco, malo y triste, pero no es un mundo ciego.
Nuestro mundo es un mundo lleno de gente perdida, pero quiero decirles, no son estúpidos. Nos están viendo y están viendo la realidad de nuestras palabras y el cambio que Jesucristo ha hecho. En tercer lugar, Pablo dice que nosotros somos de los que vamos al cielo. Filipenses 3, 20, 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Vamos al cielo, pero todavía no estamos en el cielo. Nos ha dejado acá en la tierra. Estamos acá, como dice la palabra, esperamos al Salvador. Y mientras esperamos, ¿pueden ustedes imaginarse la curiosidad de un grupo de nosotros? La curiosidad que un grupo de nosotros será capaz de despertar tan solo llevando vidas de gozo. Los testigos nos van a mirar asombrados. No son ciegos. Nuestro mundo está perdido, pero no es imposible de conmover. Por eso el Señor nos ha dejado aquí. Nos tiene reservado un destino glorioso. Pablo dijo, estoy seguro de que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que le tengo reservada o que en nosotros ha de manifestarse. Ahora, a la luz de eso, ¿por qué considerar tan importante una corta temporadita de malos ratos aquí en la tierra? Que tenemos que pasar esos malos ratos para cumplir la misión, evangelizar. En cuarto lugar, debemos permanecer firmes, pero no inmóviles. Verso 1, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor. A todo lo largo de la carta a los filipenses, el énfasis no ha estado en nuestras circunstancias o en otros o en nosotros mismos, sino en quién. En el Señor, nuestra fuente de vida, nuestra fuente de amor, nuestra fuente de gozo, de confianza. Y Él nos dice que tenemos que mantenernos firmes en el Señor. Y qué vigencia tan extraordinaria tienen estas palabras para nosotros. Firmes en el Señor porque la presión es grande. Firmes en el Señor porque las tentaciones son poderosas. Pero más poderoso es Dios. Si estás en Cristo puedes permanecer firme. Cuando vengan las tentaciones, puede entonces recordar lo que el Señor dijo y debe recordar que Él está contigo. Por eso Él dice, manténganse firmes. No importa el lugar donde estén, tampoco las circunstancias que les rodeen. Si nosotros comenzamos a actuar según el ambiente que nos rodea, o comenzamos a pensar según las circunstancias que circulan alrededor nuestro, entonces, hermanos, no podemos salir a la calle. Entonces lo mejor que hacemos es buscar una casita, aislarnos del mundo y convertirla en un monasterio. Y entonces ya no me voy a llamar más Miguel, sino San Miguel. Me voy a aislar de la gente. Y quiero decirles, ni aún así estaré libre del pecado, porque está en mí, en mi naturaleza, en mis inclinaciones. Pero nosotros tenemos que aprender a ir por encima de las circunstancias. A entender que cuando conocemos al Señor estamos edificando sobre la roca inconmovible que brinda una seguridad que ninguna otra cosa ofrece en el mundo. Mucha gente en este país creía que este era el país perfecto, al cual nada ni nadie se atrevería a tocar. Que el que vivía en los Estados Unidos de América estaba en el lugar más seguro de la tierra. Y el Señor le recordó a esta nación el 11 de septiembre del 2001 que no hay lugar seguro en esta tierra. La única seguridad está en Jesucristo. Por eso dice Pablo, estén firmes en el Señor. Si te parece difícil las circunstancias en las que estás viviendo,
Si el mal olor de un mundo nauseabundo cada día es mayor para ti, quiero decirte que te prepares, porque las cosas se van a poner peor. Si no eres capaz de mantener tu testimonio como cristiano o como cristiana hoy, donde estás rodeado de gente perdida y perversa. Hermano, yo nunca voy a olvidar los 3 años que pasé en el servicio militar. Muy parecido a una cárcel, porque los cristianos éramos llevados al servicio militar a una cosa que se llamaba Ejército Juvenil del Trabajo, que no era más que una cárcel donde metían a los cristianos para castigarlos por su fe. Y junto con los cristianos metían homosexuales, presidiarios, drogadictos, todo tipo de delincuentes. ¿Se pueden imaginar por unos momentos lo que es vivir en un ambiente así? Donde si uno no tiene a Cristo en su vida, termina descendiendo al mismo nivel. Una de las cosas que me costó trabajo entender fue, si Dios, Señor, si tú me has llamado al ministerio, ¿por qué tengo que pasar 3 años en ese infierno? Y una de las cosas que aprendí con el tiempo es que Dios quería que yo aprendiera a conocer al hombre antes de aprender verdaderamente a conocer a profundidad el Evangelio y su palabra. Y créanme que muchas veces le doy gracias a Dios porque esto me ayudó. ¿Saben? Una de las primeras cosas que hice cuando llegué a aquel lugar fue buscar a otro cristiano, a alguien que realmente amara a Jesucristo, y me uní a él. Y en medio de tantas presiones, el Señor nos reservó. No existían las oportunidades de pecar que hay hoy, pero el ser humano es el mismo, tiene el mismo corazón degenerado. Lo único que nos puede ayudar a estar en pie, queridos hermanos, y a ejercer una influencia positiva en el mundo que nos rodea, es haber conocido realmente a Cristo Jesús, el verdadero y puro Evangelio, el Evangelio que transforma vida, el Evangelio que nos hace nuevas personas, el que Pablo enseñó en Romanos de una manera clara y directa, no el Evangelio diluido ni light que algunos predican. El Evangelio es aquel que nos lleva a la posición de entender: soy un pecador y estoy perdido, y de no haber sido por Cristo Jesús, no sé qué sería de mi vida. Cuando uno por primera vez se da cuenta de su condición y de lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo Jesús, y le pedimos perdón a Dios, Él nos perdona y nos hace nuevas personas, y comenzamos a andar sobre esa roca. En nuestra vida se están creando los cimientos para convertirnos en ejemplos para otras personas, y estamos andando en el mismo ejemplo que encontramos en la Biblia de aquellos jóvenes que fueron llevados a Babilonia y que fueron obligados a contaminarse y le dijeron al rey no, y fueron obligados a adorar a aquel ídolo, y ellos dijeron: no, nuestro Dios nos va a librar, y si no nos libra tampoco nos vamos a inclinar y te vamos a adorar. ¿Eran seres fuera de serie, superhéroes? No, pero eran jóvenes hebreos con convicciones, que amaban de verdad a Jehová, y por eso pudieron estar firmes. Quizás no lo sepas y no lo sientas, pero para alguna otra persona quiero decirte algo. Escúchame bien esta parte, y ustedes perdonen que me extienda. Quizás no lo sepas y no lo sientas, pero para alguna otra persona eres, escucha esto, eres la única fuente de luz. Para esa persona no hay más luz que tu vida. Y si tú dejas que esa luz se apague, puede que sean locos o quizás malos e incluso tristes, pero repito, no son inalcanzables. ¿Estamos nosotros dispuestos a alcanzarlos? Esa es una tarea de cada creyente. Esa es una tarea de la iglesia de Jesucristo. Dios trabaja a través de la iglesia, y Dios quiere ganar al mundo a través de la iglesia.
¿Estamos dispuestos a cumplir con esa misión? Nuestro mundo es un mundo malo, triste, vacío, pero no es un mundo inalcanzable. Que el Señor nos bendiga.